Aunque hoy hace frío, la verdad es que esa no era la razón por la cual decidí ponerme hoy esta bufanda. La estoy usando hoy en particular porque al leer esta historia que encontramos en el libro de Hechos, en mi estudio en la semana, me acordé de esta bufanda que así como Dorcas, el personaje principal de esta historia, tejía vestidos, esta bufanda fue tejida por un grupo de mujeres especialmente para mí. Yo voy a cumplir 9 años de haber iniciado mi ministerio pastoral el 17 de julio y hace 9 años, a los pocos días de haber iniciado mi ministerio pastoral, un grupo de mujeres llegaron a verme. En ese entonces estaba pastoreando en la Séptima Iglesia, en la Agrícola Oriental. Era un domingo, ellas habían acordado llegar a la iglesia después de que terminara el servicio de su congregación, así que más o menos como a las 3 llegaron, creo que eran 2 o 3 de ellas, y traían una bolsa de regalo, y dentro de esa bolsa de regalo estaba esta bufanda y un gorro que hace juego. Es un regalo extraño porque era verano y me estaban regalando una bufanda y un gorro tejidos a mano. Pero lo que hace especial estos dos accesorios para mí son dos características. La primera, que esas hermanas los habían tejido con sus propias manos como parte de un ministerio femenil que a lo mejor ustedes han escuchado, que se llama Chales de Oración. Como el nombre lo sugiere, el ministerio de Chales de Oración consiste en tejer chales, chambritas o accesorios tejidos para alguna persona en especial, y la idea es que mientras una persona está tejiendo, mientras está confeccionando la prenda, la tejedora ora e intercede por la persona a la que le va a regalar ese obsequio. Al terminar de tejerlo todo, entonces se entrega la prenda como un emblema de la oración y la intercesión que se hizo durante el tiempo en que se estuvo tejiendo. Y la idea es que cuando uno se pone la prenda o la ve ahí en su armario, se acuerda que hay un grupo de personas que han estado orando por uno y que a lo mejor en los momentos difíciles de la vida uno puede aferrarse y recordar que no está solo, que hay personas que están orando, y al mismo tiempo que uno pueda también orar por ellas. Y hermanos, no sé cuánto tenían que estar orando porque no sé qué tanto tenían que orar, pero gracias a Dios que se tardaron bastante tiempo orando por su servidor. La segunda razón por la cual esta prenda es especial para mí es porque las mujeres que estuvieron tejiéndola y orando por mí fueron las mujeres de la iglesia donde yo crecí prácticamente toda mi vida. 26 años estuve en la iglesia Jesús es Señor hasta que inicié mi ministerio pastoral. No voy a mencionar a todas las hermanas, porque no fueron solamente las que me entregaron esta bufanda, sino muchas otras hermanas que estuvieron orando por mí, porque no quisiera omitir a ninguna, pero sí voy a decir con mucho orgullo que el ministerio Chales de Oración, hasta donde yo sé, fue implementado en la iglesia Jesús el Señor bajo la dirección de mi propia mamá. Ella en su ministerio femenil que ha desarrollado desde hace muchos años entre las mujeres, muchas de ustedes lo saben, parte de sus dinámicas era hacer estos chales de oración, y ya lo habían hecho durante algún tiempo, y cuando ella les dijo a las hermanas que su hijo mayor se iba a ir de pastor, pues las hermanas se pusieron a tejer y a orar por mí y me entregaron esta bufanda y su gorro. Y lo que hace especial es que fueron precisamente esas mujeres que estuvieron orando por mí, porque esas mujeres fueron las que me recibieron en primer lugar cuando tenía como 2 años en la iglesia, las que me cargaron, las que después me vieron crecer, las que me enseñaron, me dieron muchas de ellas clases de escuela dominical. Yo diría que no, pero quizás hasta me regañaron. Crecí con los hijos de ellas, cargué en mis adolescentes brazos a los hijos de algunas otras de ellas.
Esas mujeres fueron las que me alentaron en las diferentes etapas de mi vida, me acompañaron al altar cuando me casé, estuvieron presentes cuando nació mi hija, oraron por mí cuando recibí el llamamiento para servir en una iglesia, pero sobre todo estuvieron orando por mí desde hace mucho tiempo atrás, no solo al tejer la bufanda, sino desde hace muchos años. Y yo no sé si yo personalmente me atrevería a llamarlas segundas madres. Para mí llamar a alguien mamá es un privilegio exclusivo de la mía propia, pero sé que ellas sí me llamaban hijo, y muchas de ellas me consideraban tal vez un segundo hijo o una especie de hijo adoptivo. Y sé que el amor que esas mujeres tuvieron por mí fue maternal. Y yo creo que todos podríamos pensar en alguna mujer, nuestra madre, una tía, una abuela, una hermana de la iglesia o más, que ha fungido ese rol o esa figura de una madre, de un complemento a ese amor de madre. El pasaje de Hechos 9, 36 al 43 deja entrever a una mujer maternal como ellas. El texto bíblico nos habla de esta mujer que se llama Tabita en arameo o Dorcas en griego. Es un nombre que en los dos idiomas significa gacela. Nos dice el texto que vivía en Jope, que era una ciudad portuaria del Mediterráneo. Y aunque los historiadores dicen que Jope nunca se convirtió en un puerto muy importante, sí era un punto de acceso para muchos mercaderes. En los puertos de entonces, como en los puertos de ahora, pues las culturas confluyen, las culturas se mezclan, y eso explica por qué esta mujer Tabita tenía dos nombres, un nombre arameo y un nombre griego. El versículo 36, iniciando el relato, nos dice que esta mujer se había dedicado a hacer buenas obras y ayudar económicamente a los pobres. El texto de la Reina Valera dice que daba limosnas. Las limosnas no son como ahora las entendemos, que son las ofrendas a la iglesia, sino más bien era la ofrenda o la ayuda económica a los pobres. En el versículo 39 leemos que había un grupo de viudas que se lamentaron cuando ella murió, y esa mención de las viudas puede sugerir que el ministerio de Dorcas se enfocaba específicamente en ayudar a las viudas, probablemente mediante la fabricación de ropa, ya sea que ella hacía la ropa para ellas o que ella hacía la ropa, la vendía y el dinero lo usaba para ayudarlas. Puede ser que dado a su capacidad económica de ayudar a los pobres, podemos asumir con confianza que su negocio de ropa era muy próspero. Pero hay un detalle que nos puede indicar que su prosperidad económica era más grande y vendría de mucho antes que de su negocio, porque en el versículo 37 se habla de un aposento alto. Las casas de aquel entonces, la gran mayoría de las casas, solamente tenían un piso. La azotea de la casa se usaba como un espacio para realizar algunas labores y trabajos domésticos, pero algunas personas tenían la posibilidad de en esa azotea levantar muros y hacer divisiones, convirtiéndola entonces en un segundo piso. Eran menos los que podían hacerlo, pero algunos sí lo podían hacer. Pero hablar de un aposento alto implicaba que sobre ese segundo piso se volvía a echar una azotea y se volvía a levantar por lo menos un cuarto más arriba, un cuarto más privado y probablemente algunos otros espacios comunes. Es decir, era una casa de 3 pisos. Y si el texto en el versículo 37 se refiere a que ese aposento alto estaba en la casa de Dorcas, eso quiere decir que tenía una casota para su tiempo, que era una mujer rica. Y en una cultura como la cultura grecorromana del primer siglo, una mujer solamente podía alcanzar ese nivel de riqueza si estaba casada con un hombre rico, lo cual nos lleva a otra característica de Dorcas. El texto bíblico no nos dice nada acerca de su familia,
pero los eruditos especulan que era una viuda. ¿En base a qué especulan? En base, en primer lugar, a que no se menciona a su esposo, así que algunos piensan que probablemente el esposo ya había muerto. Además de que el texto parece indicar que tenía toda la libertad de dedicarse a su negocio y ayudar a las personas, es decir, no tenía responsabilidades como esposa. Y la característica más importante o el indicio más importante es que sus conexiones principales eran las viudas. Es decir, es muy probable que siendo ella misma viuda y juntándose y conociendo a otras viudas, viera la necesidad de ayudarlas económicamente. Además, se cree que tampoco tenía hijos, ya que no se mencionan en el texto. Todo indica, una vez más, que las principales conexiones de Dorcas eran las viudas y los pobres a quienes ayudaba. Algunos estudiosos todavía piensan un poco más que es probable que Dorcas fuera la líder de una congregación cristiana que se reunía en su casa. Si tenía una casa de 3 pisos, tenía espacio para recibir una congregación, a lo mejor no muy grande, pero al final de cuentas una congregación. Pero como ya dije, todo esto es una especulación basada en lo poco que el texto nos dice. Porque si nos apegamos estrictamente a lo que el texto dice, realmente no podemos saber ni siquiera si Dorcas era adinerada. Podía ser que su único medio de subsistencia fuera hacer vestidos, y que aún así de lo poco, de lo mucho que ganaba, ella apartaba y ayudaba a los pobres y a las viudas. Tampoco podemos saber, porque el texto no lo dice, si en realidad había enviudado o si seguía casada o quizás nunca se casó, y tampoco podemos saber si tenía hijos o no y dónde estaban si los había tenido. Solamente sabemos con certeza que atendía a las viudas y a los pobres. Podemos suponer con un nivel de certeza que tenía una buena posición económica, aunque el texto no lo dice de manera explícita, pero lo que definitivamente no se menciona es si era esposa o si era madre. Y la posible ambigüedad respecto a su estatus socioeconómico y el silencio total acerca de su estatus familiar en el texto indican que su identidad y su importancia en la iglesia cristiana primitiva se definían por su discipulado y por su servicio, y no por su estatus económico, y menos por los roles tradicionales familiares. Déjenme repetir eso. La identidad y la importancia de Dorcas en la iglesia cristiana primitiva se definían por su discipulado y por su servicio, y no por su estatus económico y su apego a los roles tradicionales familiares. De hecho, en el texto no se mencionan sus lazos familiares, pero la primera identificación que se le da a Dorcas en el versículo 36 es discípula. Para realzar la importancia de identificar a Dorcas como discípula, déjenme comentarles que Dorcas es la única mujer en toda la Biblia a la que se le identifica como discípula. En toda la Biblia no van a encontrar a ninguna otra mujer a la que se llame discípula. No se llama discípulas a las mujeres que seguían a Jesús, ni siquiera a las que estaban con él en la cruz, ni siquiera a las que vieron su tumba vacía. No se les llama discípulas a las hijas de Felipe, que eran profetisas. No se les llama discípulas a Priscila, a Febe, a Evodia, a Síntique o a Junia, colaboradoras estratégicas de Pablo. Solamente a Dorcas le corresponde el título y la identificación de discípula. Y yo creo que hay una sencilla razón para identificarla como tal. Aprendió de su maestro uno de los valores más cardinales y más importantes de la fe cristiana: las buenas obras y la ayuda y la atención a los pobres.
Después de todo, Jesús mismo dijo en Mateo 25, versículos 31 al 46, que cuando Él venga a tomar posesión de su reino y juzgar a las naciones, la diferencia entre las naciones que hereden el reino de Dios y las que no, será que las que hereden el reino de Dios fueron quienes atendieron a los pobres, a los que tenían hambre, a los que tenían sed, a los enfermos, a los necesitados. Es decir, Dorcas había aprendido que ser discípula de Jesús era atender a los más vulnerables y había dedicado su vida a hacerlo. Y eso le ganó el reconocimiento de ser la única mujer llamada discípula. Ahora, no es que las otras mujeres no fueran discípulas de Jesús, ciertamente lo eran, y eran mujeres muy importantes en la iglesia. Pero Dorcas es la única que se llama discípula porque su ejemplo de vida era de compasión y de amor. Así que la identidad, como ya dije, la importancia de Dorcas en la iglesia cristiana primitiva se definían por su discipulado y su servicio, y no por su estatus económico, y mucho menos por su apego a los roles tradicionales familiares. Amadas hermanas y hermanos, no estoy haciendo un intento por minimizar ni destruir los valores familiares de nuestra sociedad que se ha construido a partir de los principios bíblicos de la fe cristiana. Muchos de los valores que tenemos como sociedad surgen de la fe cristiana, algunos han sido muy útiles para formar familias y sociedades saludables, algunos no nos han sido tan útiles, pero lo que quiero enfatizar es que la identificación de Dorcas como discípula nos invita a reconocer que muchas veces hemos valorado a las personas en base a si tiene o si no tiene posibilidades económicas, o en base a si está casada, si tiene hijos, si tiene su familia en orden, si sus hijos están bien peinados y si la camisa del esposo está almidonada. Y lo expreso en esos términos porque quienes más han sufrido este tipo de juicio en todos los ámbitos de la iglesia han sido nuestras hermanas mujeres. A ningún hombre, antes de asignarle un ministerio, se le ha preguntado si está casado o no. Pero a muchas mujeres, antes de darles un ministerio, se les pregunta si están casadas. Si vemos cómo educa a sus hijos, un día a la semana, 2 o 3 horas al día, con eso nos basta para saber si será capaz de liderar un ministerio esa mujer. Si el esposo tiene un cargo importante, entonces es deber de la mujer ayudar a su esposo, entonces ya no le dejamos nada más para que pueda ayudar a su esposo. Y si el esposo no tiene un cargo importante, ni siquiera nos acordamos que tiene esposa. Nuevamente, la intención no es minimizar ni atacar la familia como institución, menos después del Día de las Madres. Precisamente lo que quiero es que podamos reconocer y apreciar a las personas, a las mujeres, a las madres, por quienes son ellas mismas y por sus contribuciones al bienestar de la familia, de la iglesia y de la sociedad en general, y no solamente y no principalmente por si es la esposa de o la mamá de o si su familia es así o es asá. Porque el texto al mismo tiempo nos invita a que de manera personal adoptemos nuestra identidad como discípulas y discípulos de Jesucristo sin estar sujetos a la misma escala de valores del mundo que determina nuestra importancia en base a nuestro poder adquisitivo, o que de nuestra estima tenga que depender y nuestro respeto tenga que depender de quién sea nuestra familia o cómo se vea esa familia delante de las demás personas. Hermanos, si hemos logrado construir una familia como la que siempre habíamos querido, qué bueno, gracias a Dios. Y por favor, páseme la receta. Pero lo cierto es que las circunstancias de la vida, más de una vez y más de lo que quisiéramos, dificultan que nuestro concepto de la familia ideal se materialice.
Y no podemos permitir que eso nos reste el valor o nos amargue la vida o nos genere ansiedad o peor aún nos haga pensar que estamos descartados de colaborar y contribuir en el reino de Dios. Y nuevamente, parece ser que el peso se le ha impuesto de manera injustificada, excesiva a nuestras hermanas y a las mujeres en general. Recordemos, hermanos, que nuestra identidad primera es ser hijas e hijos de Dios, discípulas y discípulos de Cristo. Y después hacemos lo que nos corresponda hacer, lo que Dios nos dé a hacer. Tenemos entonces que asumir nuestra identidad como discípulas y discípulos de Cristo, no solo como un título o como una etiqueta, sino como una vocación para vivir y encarnar los principios del reino de Dios en donde quiera que estemos. Y estos principios del reino de Dios los podemos encontrar, al menos algunos de ellos, en este relato de Lucas 9. Ya hemos hablado de cómo Dorcas es un modelo de compasión y de ayuda, de atención a los más vulnerables y menos privilegiados. Ese es un principio del reino de Dios. En el versículo 37 nos enteramos que Dorcas enferma y muere. Y entonces las viudas probablemente se encargan de tomar su cuerpo, de lavarlo, de dignificar su cuerpo muerto y ponerlo en el aposento alto. Esto nos deja entrever el principio del cuidado y la ternura y la solidaridad en medio del dolor. Yo me imagino que la pérdida de Dorcas para las viudas habría sido terrible, pero en ese momento estaban ellas juntas, la una para la otra, cuidado, ternura y solidaridad en medio del dolor. Resulta que Dorcas muere y entonces los discípulos se enteran, los discípulos de la ciudad de Jope, se enteran que el apóstol Pedro está en la ciudad de Lida, que está muy cerca, unos cuantos kilómetros. Estaba allí haciendo su ministerio y entonces deciden enviar a 2 hombres. La pregunta es, ¿quién envió a esos 2 hombres? Yo pienso que las mismas viudas decidieron enviar a esos 2 hombres. Y los hombres, en colaboración y en apoyo a las viudas, accedieron a ir a buscar a Pedro. Este es el tercer principio, es un principio de colaboración, de participación juntos. Hombres y mujeres, con nuestros dones y con nuestros talentos, podemos sumarnos para participar juntos en una comunidad de discípulas y discípulos de Cristo. Van los hombres y se encuentran con Pedro y le piden: Pedro, por favor, ven lo antes posible a nuestra ciudad. Y en ese momento Pedro se levanta, dice el texto, y se va con ellos a la ciudad de Jope. Y cuando llega lo conducen al aposento alto donde está el cuerpo de Dorcas, y estando allí llegan las viudas y le muestran a Pedro los vestidos y la ropa que Dorcas había hecho para ellas. Y este es otro principio de discípulas y discípulos de Cristo para la construcción del reino de Dios. Es el recuerdo y el aprecio por el legado de otros. Recordar y apreciar lo que otras personas han hecho, especialmente si lo han hecho por nosotros. Cada vez que hace frío y que me duele la garganta, me acuerdo que hubo un grupo de mujeres que oró por mí y honro su memoria y agradezco a Dios por la vida de ellas, porque al recordarlas a ellas, recuerdo todo lo que ellas me enseñaron acerca de Dios. Y el quinto principio lo encontramos en el versículo 40, cuando Pedro, después de haber echado a todos del aposento alto, se postra de rodillas y ora con fe. La oración con fe es un principio básico y fundamental para las discípulas y discípulos de Cristo. Compasión y ayuda, cuidado, ternura y solidaridad, colaboración, recuerdo y aprecio por el legado de otros, oración con fe. Cuando nosotros vemos estos valores, bueno, yo soy millennial, ¿verdad? Yo veo estos valores
Y a mí me parece que no tendríamos por qué decir que son valores femeninos o valores maternales, pero muchos podrían decir que la compasión, la ayuda, la ternura, incluso la oración son valores de las mujeres. En nuestros servicios de oración hay más mujeres que hombres. Las mujeres son más caracterizadas por la ternura que los hombres. Y eso me hace pensar en que cada mujer que vive de acuerdo a estos principios, aunque quizás no sea una madre biológica, está compartiendo el amor maternal de Dios. Aunque quizás no sea la madre biológica de aquel por quien está orando, está compartiendo el amor maternal de Dios. Y pienso, hermanos varones, amados, que podríamos quizás repensar si estos valores deberíamos considerarlos como meramente maternales o femeninos y pensar que son valores cristianos, que Cristo tuvo compasión, que Cristo demostró ternura por la gente, que Cristo participó y colaboró con sus discípulos, que Cristo recordaba el legado de los profetas y de los salmos que venían antes de él, y que la vida de Cristo se caracterizó por una vida de oración. Y quizás más que pensar que estos valores sean femeninos, masculinos, maternales o paternales, debemos pensar que son valores cristianos para fundar comunidades cristianas y transformar nuestra sociedad. Dorcas ejemplifica un amor maternal que va más allá de los lazos biológicos. Sirve como una figura maternal para que muchos a través de ella puedan recibir la compasión y la provisión. Y no solamente las mujeres, sino también los hombres podemos extender este tipo de amor más allá de los valores tradicionales, del estatus económico y de los estereotipos de la sociedad. El relato de Dorcas no termina allí, sino que en el versículo 41 Pedro le dice: Tabita, levántate. Y la mujer, despierta de la muerte, se levanta y es presentada ante su comunidad viva. Es decir, es importante en este domingo de resurrección, cuarto domingo después de resurrección, pensar que estos valores tan íntimos, tan cercanos, tan cálidos, son los valores con los cuales podemos edificar comunidades de la resurrección, comunidades cristianas que transformen al mundo. Y ese milagro, el milagro hecho a una mujer, ejemplo de amor y cuidado maternal, en una comunidad caracterizada por el amor y el cuidado mutuo, sirvió como un testimonio para que otras personas crean. Si nosotros construimos familias, iglesia, nuestra sociedad, caracterizada por los valores de la compasión, la ayuda, el cuidado y la ternura, la colaboración, el aprecio por el legado y la oración, estoy seguro que seremos una iglesia que dará testimonio al mundo y que el mundo podrá creer, y que nosotros podemos practicar esos valores en nuestro hogar, que podemos practicar y extender esos valores a las personas que están cerca de nosotros, sin importar las barreras ni las diferencias, porque de esa manera también se muestra el amor de Dios. Amén.